Muy buenas tardes o muy buenas noches. Un gusto saludarlos a todos. Muchísimas gracias por estar el día de hoy en una nueva entrevista. Yo sé, los he tenido todos los días casi de estas últimas semanas haciendo puras entrevistas y les quiero dar las gracias por estar aquí de nuevo apoyando el canal, ya me estoy trabando, apoyando el canal y realmente dándonos la oportunidad de poder compartir y poner lo que son estas terapias, estos enfoques terapéuticos en alto alrededor del mundo. Como ustedes ya sabrán, me imagino, ya saben a quién tengo aquí presente el día de hoy. Ahorita vamos a llegar al plato fuerte con respecto a la entrevista. Vamos a profundizar dentro de la mente. Ahí vamos a investigar qué hay dentro de la mente del doctor José Luis Kabuli. Estoy muy emocionado. Hasta tengo mi libro en mano, ¿ok? Este libro de José Luis Kabuli fue el libro que realmente me dio confianza para trabajar lo que son vidas pasadas, de entenderlo, de verlo de una manera práctica. Me acuerdo de verlo y decir terapias de vidas pasadas, técnica y práctica. Dije yo, justo, eso es lo que yo estaba buscando, un libro de técnica y práctica. Y este libro me lo dio, ¿verdad? Yo auténticamente veo al doctor Kabuli como el maestro cuando se trata de vidas pasadas. El día de hoy lo tenemos aquí y vamos a estar profundizando. Por favor, no olviden hacer sus dudas porque yo sé que muchos de ustedes tienen preguntas personales, preguntas que le quieren hacer personalmente al doctor y háganmelo, déjenmelo saber en el área de comentarios y yo al final voy a estar jalando estas preguntas para que podamos profundizar en estas dudas. Pero desde ya pueden comenzar a colocar esas preguntas. Ahora, para ustedes que no me conocen, mi nombre es Luis Fernando López, soy psicólogo clínico, soy hipnotista, soy instructor de la hipnosis, me dedico exclusivamente a lo que es la hipnosis, a ayudar a personas y también a entrenar a personas en utilizar estas herramientas para ayudar a otros. Y si te gustaría saber un poco más de información sobre mis servicios, academia de hipnosis profesional.com. Ahí hay mucha información. Manejo lo que es una academia a través de una membresía mensual que te permite tener acceso a una gran cantidad de cursos y de poder aprender hipnosis con fines terapéuticos, ¿ok? Ahora, antes de entrar aquí al plato fuerte, vamos a ver quiénes están presentes. Tenemos Marisol Inostroza. Dice, aquí en filita esperando, profe. Qué buena onda. Gracias, gracias por estar. Tenemos a Super FO7. Mucho gusto tenerte aquí. Melissa Alejandra dice, ¡qué emoción! Yo también estoy emocionado, sinceramente. Tenemos a Diego Fernández Jiménez desde Bogotá. Tenemos José Luis Geloso. Gracias por la recomendación. No te he contestado todavía tantos correos, pero ya vi la recomendación que me tenés. Gracias, Geloso. Tenemos a Patricio Correa desde Chile y Mar saludando a todos. Mariela desde Panamá. Gusto saludarte, Mariela. Y si no estoy mal, hasta tenemos alumnos o alumnas del doctor Kabuli aquí también con nosotros. Ahí vamos a ver si dan la cara y si levantan la mano. Vamos a ver, tenemos a Rodrigo desde México, Joaquín, Liliana, María Mar, Marta, Eloy, Rafa Rojas. Rafa Rojas, yo sé que te interesa mucho lo que vamos a hacer el día de hoy, ya que tú también eres de los grandes con respecto a las terapias transpersonales. Tenemos a Luis Penas, a Jovea, tenemos Mario Chávez, hipnosis terapéutica con PNL. La verdad es que podría seguir mencionando nombres, pero me voy a quedar sin tiempo para poder entrevistar aquí al doctor José Luis Kabuli. Entonces, por favor, un aplauso electrónico aquí al doctor José Luis Kabuli. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo, con nosotros el día de hoy. Gracias por estar. Hola Luis, ¿qué Qué tal? buena onda. Gracias por la invitación. Yo también disfruto con estas charlas. Gracias, gracias. Bueno, aquí estás. Al fin te tengo aquí, presente. Tengo mi libro en mano. A Qué bueno. ver, comencemos esta plática. Estoy muy curioso de cómo... Me imagino que esta historia la has contado miles de veces, ¿ok? Es tal vez la historia más contada en tu vida con respecto a cómo llegaste de doctor, ¿verdad? Doctor, médico, cirujano, si no estoy mal, a comenzar a hacer cirugías del alma. ¿Cómo fue esa transición? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo diste ese salto? Mira, como, como bien tú dijiste, muchas veces me preguntan esto y siempre lo primero de todo, lo más sencillo, el destino, ¿no? Este, Aunque yo no lo tuviera claro en su momento, porque por supuesto estas cosas en el momento que se producen, uno no lo sabe de antemano, ¿no? Pero básicamente esto es así. Yo comencé el entrenamiento con la terapia de vidas pasadas casi de casualidad, ujú, porque en realidad lo que sucedió fue que mi maestra espiritual, hace muchos años, ella recibe una invitación
para ir a un seminario de terapia de vidas pasadas en Buenos Aires y un día me da un sobre, me dice, tomá José Luis, esto para vos, ¿no? Entonces abro el sobre y ahí estaba la invitación para este seminario, ¿Qué ¿no? O sea que pensaste? ¿Qué alguien pensaste me en ese puso, momento? Ajá. sí, el destino, Ujú. porque la invitación no era para mí. Ajá. Si mi maestra no me lo dice, yo no me entero. Bueno, entonces fui al seminario, fueron 2 días en Buenos Aires, y cuando salgo de allí, había un grupo de médicos y de psicólogos y me invitan, ¿no es cierto?, a ver si yo quería participar en un entrenamiento con ellos. Entonces, bueno, yo dije que sí, y así fue. En ese seminario conocí a la que sería mi maestra, la doctora María Julia Prieto Pérez, de la ciudad de San Pablo, y entonces, bueno, comienzo mi entrenamiento, pero en realidad yo lo hacía, bueno, porque llegó la invitación, me pareció una cosa natural, no pensaba dedicarme a la terapia, lo veía más como una cosa más, un hobby. Ujú. Bueno, lo que sucedió es que cuando comienzo el entrenamiento con mi maestra, me sorprendió lo fácil que me resultaba. Era como si ya lo hubiera hecho, ¿no? Como si supiera lo que había que hacer. No, Ujú. no, no tenía ninguna duda. Eh, Hago el entrenamiento con mi maestra y luego en un momento determinado me acuerdo que una frase graciosa, porque mi maestra en un momento me dice, qué lástima que sea cirujano, porque sería un excelente terapeuta. Lo tomé como un cumplido y lo dejé de lado, ¿no? No pensaba dedicarme, pero una cosa que aprendí entonces y que lo podemos ver ahora en este momento también, es que cuando uno no hace lo que tiene que hacer, la vida te obliga a hacerlo. Totalmente. Te lo pone enfrente. Y entonces tuve un malentendido en el hospital en el cual yo estaba, y entonces renuncié al hospital, me fui de vacaciones, ¿no? Y una noche estaba en la playa de Ostende, en la costa atlántica de Argentina. Me llevo una reposera, no sé cómo le dicen allí, una tumbona, Ujú. ¿no?, a la noche para meditar en la playa. Me tumbo ahí en la playa mirando las estrellas y empiezo a preguntar, bueno, ¿y ahora qué hago? Y de pronto fue un instante, fue un segundo. Yo no sé, yo lo digo poéticamente como que me vino el mensaje de las estrellas, no sé si de las estrellas, de mi interior, de mi alma. Lo cierto es que hice la pregunta e instantáneamente vino la respuesta. Tengo que dejar la cirugía del cuerpo y dedicarme a la cirugía del alma. Y fue un segundo. Esto que te estoy diciendo, te cuento una larga historia para algo Sí. que fueron 5 segundos a lo mejor, ¿no? Yo creo que son esos raros momentos de conexión íntima con uno mismo o con el alma nuestra, ¿no? Y bueno, ahí decidí dejar la cirugía y comencé a trabajar con la terapia de vidas pasadas. Ya estaba entrenado, todavía estaba en entrenamiento, ¿no? Y eso fue en el año 88, 88. cuando dejo la 1988, cuando dejo la cirugía. Una pregunta. La gente, tu familia, de ser doctor, ¿cuál fue la reacción de las personas a tu alrededor? De decir, bueno, he dejado la cirugía y me voy a dedicar a vidas pasadas. ¿Cuál fue el... ¿Hubo algún tipo de impacto así de acuerdo a las personas que estaban contigo? No mucho, ¿no? Mis padres me preguntaron, y bueno, ¿y cómo vas a hacer con la medicina? ¿No? Bueno, sigo con la medicina, pero de otra manera, Ajá. ¿no? Pero no hubo grandes, Ah, ok, qué sí, buena onda. algunos se sorprendieron, pero bueno, pero lo aceptaron, ¿no? En Ujú. realidad mis amigos lo aceptaron, es más, algunos me felicitaron, otros, ¿no es cierto?, me envidiaban que pudiera tomar la decisión sanamente, Sí, sí, me sí. quiero, ¿no? Y comencé a trabajar directamente, ya dejé la cirugía. Yo ya venía entrenándome, empecé el entrenamiento en el 87 y en el 88 dejo la cirugía, ¿no? Y a partir de entonces no hago otra cosa que terapia de vidas pasadas. Ujú. Vidas pasadas. Ahora, ¿de qué se trata exactamente? Sí, en todos los que están viendo son terapeutas, son hipnoterapeutas, son psicólogos, son agentes de cambio para los demás, ¿verdad? Entonces, sabiendo de que ese es el público,
¿Qué es exactamente la terapia de vidas pasadas? ¿De qué se trata exactamente? Bueno, mira, para comenzar, vamos por lo básico, ¿no? Porque esto es muy importante, además entendiendo que hay terapeutas y profesionales escuchando. Lo primero que es importante saber es que la terapia de vidas pasadas no se basa en la reencarnación, ¿eh? Ujú, Y no se basa en creencias religiosas. ujú, Lo que ocurre es que las vidas pasadas surgen espontáneamente como consecuencia del trabajo terapéutico. Entonces, no hay necesidad de creer. Cuando tú trabajas con los problemas cotidianos, si sabes cómo traer eso a la conciencia, entonces aparecen las vidas pasadas. Básicamente, ¿qué ocurre? Que cualquier problema por el que consultan habitualmente las personas por cuestiones que no pueden resolver, todo proviene de un trauma que no está resuelto a nivel del inconsciente. ujú, ¿No? Y entonces, la terapia básicamente, ¿en qué consiste? Consiste en traer ese trauma que ya está en el inconsciente, traerlo a la conciencia física para trabajarlo terapéuticamente aquí y ahora, en este ujú, momento, ¿no? Entonces, básicamente es eso, es traer a la conciencia lo que ya está ocurriendo en el inconsciente ujú, y revivir la experiencia. La terapia, el, el éxito de la terapia, el mecanismo intrínseco de la terapia consiste en revivir la experiencia. Y lo interesante es que cuando revives la experiencia está ocurriendo aquí y ahora, ujú. ocurre realmente, Sí, ¿no? sí. Esto es un mecanismo que todavía no sabemos cómo es que realmente el mecanismo intrínseco, cómo funciona, pero lo cierto es que el trabajo, la terapia de vidas pasadas consiste en revivir el hecho traumático original hasta terminarlo definitivamente. Ujú, Porque lo que sucede es que cuando estás en una situación traumática, es imposible ser consciente de todo lo que está pasando, es imposible ser consciente de todo lo que está sucediendo, de todo lo que estás sintiendo, pensando, y menos todavía de lo que está sucediendo a nivel inconsciente mientras está pasando lo que está pasando, ¿no? ujú. Somos conscientes, nuestra conciencia está muy limitada en ese momento, porque lo primero que hacemos es tratar de no sentir o sentir lo Totalmente. menos posible. Esto tú ya lo habrás comprobado miles de veces, Sí, ¿no? Entonces, básicamente es eso. eso es. Te quiero interrumpir un segundo. Dijiste de que no viene de la reencarnación, sino que viene de información inconsciente. Con eso lo que estás diciendo es que no necesariamente son vidas pasadas. Sí, no, no, no Sí, confundamos. sí, sí. Las vidas pasadas existen. Ok, entonces sí hemos, de acuerdo a la teoría, sí hemos tenido vidas en otros momentos en el pasado. Sí, pero eso va más allá de la teoría, porque la reencarnación es una experiencia, no es una teoría. Ok, ok, Lo que lo que yo expresé es que la terapia de vidas pasadas no se basa en la ok. teoría De de la reencarnación. reencarnación, no se basa en la creencia en la reencarnación, Ujú, sino que las vidas pasadas surgen cuando comienzas a trabajar el conflicto original, ujú. ¿no? Pero yo no tengo ninguna duda de que las vidas pasadas existen, las personas que trabajan no tienen duda, porque cuando tú revives una muerte, dos muertes, cuatro muertes en vidas pasadas y vuelves a nacer, ya no necesitas creer en nada. Sí, Esto se convierte en una exacto. certeza, ¿no? A ver, todo lo que yo digo, todo lo que yo enseño puede ser comprobado por la experiencia propia. Ujú, Entonces, cualquier persona que revive una experiencia de vida pasada, se terminan las dudas allí. ujú. Ok, Así que bueno, este es lo que quería aclarar, ¿no es cierto? Para que perfecto. no queden dudas Sí, 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 sobre... sí, totalmente, totalmente. Ahora, ¿cuál es dijiste vivir el evento, vivir la experiencia, vivir el trauma hasta terminarla? Así es. ¿Qué significa exactamente terminar lo que es un evento, revivirlo? ¿Qué contiene ese proceso de terminarla correctamente? Sí. Esta es la parte que es la parte más dura, por así decirlo, del trabajo, ¿no? Porque si te moriste en la horca, tienes que experimentar
la horca, ¿no? Esto está ligado, me voy a extender un poco más, Por favor. porque ¿cuál es la razón, finalmente, cuál es la razón por la cual las vidas pasadas nos afectan en esta vida? Ujú. ¿Por qué algo que sucedió en otro cuerpo me puede afectar en este? Lo primero, para entender, es que para el alma el tiempo no existe. Ujú. En realidad el tiempo no No existe. existe. ¿Eh? Eso ya no está en discusión. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando una cosa, nosotros vemos algo que ocurrió hace 1000 o hace 2000 años atrás, en realidad para el alma acaba de ocurrir. Y Ujú. más todavía, es que a veces todavía sigue ocurriendo. ¿Qué ocurre? Que cuando tenemos una experiencia traumática que no podemos resolver, en ese momento se crea un atrapamiento. Básicamente, fundamentalmente, en la experiencia de vidas pasadas y en la muerte. Por un lado, el cuerpo se muere, pero la experiencia continúa. ¿Por qué? Porque no se pudo resolver emocionalmente en ese momento. Y entonces hay una parte de la conciencia que sigue atrapada en esa situación. Cuando la conciencia sigue atrapada en esa situación, encarnamos en otra vida, en otro cuerpo, pero hay una parte de nosotros que está atrapada como si estuviese en la habitación de al lado. Ujú. Yo estoy aquí hablando contigo, pero hay otra parte de mí que está en la habitación de al lado, atrapada en una experiencia que todavía no terminó, pero que además se quedó sin cuerpo. Entonces, inevitablemente yo siento síntomas, siento cosas que están conmigo, Ujú. pero de las cuales yo no soy consciente, sino que pertenecen a la Ah, parte exacto. que se quedó atrapada ahí. ¿No? Entonces, ¿por qué se queda atrapada? Porque en el momento en que ocurrió el hecho, no pudo sentir todo lo que estaba sucediendo. Vamos a poner el ejemplo clásico que yo utilizo para esto, la muerte en la horca. Imagínate que estás con la soga al cuello, ¿no? Te estás ahogando, te estás asfixiando, estás en pánico, con angustia, con rabia, con ira, con indefensión, con impotencia, pensando en tus familiares, pensando en los que te traicionaron, pensando en la injusticia, y mientras tanto, al mismo tiempo, están sucediendo cosas en el cuerpo. Tus pulmones se están explotando, se está cerrando la tráquea, se rompen las cuerdas vocales, las vértebras cervicales, la médula espinal, el cerebro estalla, y no puede ser consciente de lo que le está sucediendo al dedo gordo del pie derecho, por ejemplo. Ujú. No puede ser, es imposible ser consciente de todo lo que está sucediendo porque estás tratando de sobrevivir. Y mientras estás tratando de sobrevivir, el cuerpo se muere y el alma se queda con todas esas sensaciones, que a nivel del alma son energía. Cuando vuelves a este cuerpo, el cuerpo actual, hay una parte de ti que todavía está allí, en la horca, porque el tiempo no existe, Ujú. tratando de sobrevivir, tratando de salir de allí. Y entonces, de pronto tienes sensaciones, tienes emociones que no sabes de dónde provienen, ¿no? Que no las puedes manejar, pero todos los síntomas que no puedes manejar y los cuales no puedes resolver por las vías habituales, vienen de esa experiencia en la cual estás atrapado, que está ocurriendo en la habitación de al lado. Totalmente. Está aquí con nosotros todo el tiempo, ¿no? Entonces, cuando trabajamos con la terapia, la técnica consiste en traer esa experiencia que ya está sucediendo, pero traerla al cuerpo físico. Ahora le voy a dar al alma la oportunidad de terminar con todo eso, de sentir todo lo que no se pudo sentir. Esta es la parte dura del trabajo, porque tienes que sentir el ahogo y tienes que hacer consciente lo que le pasa a los pulmones, lo que le pasa al corazón, lo que le pasa a los músculos, lo que le pasa al cerebro, lo que le pasa a la tráquea, lo que le pasa a las vértebras, porque todo eso es lo que quedó sin trabajar, Exacto. el atrapamiento, ¿no? Cuando yo me refiero a completar la experiencia, se refiere a eso, a hacer todo lo que sea necesario para terminar para siempre con esa experiencia. Y es entonces cuando el alma puede salir del cuerpo, ir a la luz y terminar con eso para siempre, ¿no? Entonces, básicamente a esto nos referimos con completar,
y terminar la experiencia, ¿no? Que significa hacer todo lo que no se pudo hacer en ese momento. Notar todo, ver todo, sentir todo. Así es. Ok. Y no solamente eso, sino los pensamientos que tuviste en ese momento, las cosas que dicen los demás, porque en ese momento el inconsciente graba todo, ¿no? Y entonces a veces hay mandatos, hay conductas que nacen de ese momento, porque a lo mejor te están ahorcando porque curabas con las manos y entonces estás pensando en ese momento, no es que lo pienses conscientemente, Ujú. el inconsciente dice, nunca más voy a curar con las manos porque es peligroso, nunca más voy a hablar de vidas pasadas, ¿no? O me voy a vengar, o no se puede confiar en nadie porque te Sí. traicionan. Y todas estas cosas quedan en el inconsciente. Entonces, hoy estoy aquí, tengo potencial para sanar, pero no lo puedo usar, porque hay una parte de mí que me dice, ojo, cuidado, mejor no hagamos esto, ¿no? Entonces, cuando hacemos el trabajo terapéutico, no solamente hay que terminar con todas las sensaciones, sino identificar y hacer conscientes estos mandatos Ujú. que son el resultado de un mecanismo de sobrevivencia, básicamente. Que son, estos mandatos serían las creencias que las personas, que en esta vida los está deteniendo, los está bloqueando. Así es, pero lo que pasa es que están a nivel inconsciente, entonces tú no sabes que eso está ahí. Ujú. ¿Cómo llegas a eso? Dices de que cuando uno llega a terapia, o sea, la imaginación, el evento, los eventos, la experiencia de vida pasada, llega. ¿Cuál es tu manera de provocar lo que es el que se conecte con esa vida pasada, con esas experiencias, de entrar a la mente inconsciente? Mira, es muy sencillo. Me llevó tiempo, ¿no es cierto?, descubrirlo, ¿no? Porque Adelante, adelante. al principio cuando nos entrenábamos, trabajábamos con relajación, con Sí. inducción. La primera pista la tuve cuando tuve una charla personal con el doctor Morris Netherton Ujú. de California. Habrás escuchado Sí, hablar sí. de él, ¿no es cierto? Muy anterior a Brian Weiss. Él, en realidad, Morris Netherton fue el que acuñó el término terapia de vidas De vidas pasadas, pasadas. ¿no? Esto fue en el año 1978. Yo tuve la oportunidad de estar con él, estuve en su casa, pasé un fin de semana en su casa, y él, entre las charlas que tuvimos, él me dijo una cosa básica. Me dijo esto: cuando una persona está sentada frente a ti contándote su problema, ya está en regresión y no tienes que hacer nada, Exacto. porque ya está sucediendo, ¿no? Entonces, empecé, a partir de eso, empecé a profundizar y el punto básico es el síntoma, porque el síntoma proviene de la experiencia que lo está originando. Totalmente. Entonces, todo lo que tienes que hacer es profundizar el síntoma y el síntoma te lleva directamente a la experiencia que está en el inconsciente. Y una vez que llegaste allí, es simplemente comenzar a vivir en el cuerpo en forma consciente lo que está pasando. Es clave, ¿no es cierto?, sentir en el cuerpo. Ujú. Que esa es otra cosa que aprendí también. Bueno, uno va aprendiendo cosas de distintos Sí. lados, ¿no es cierto? Una cosa que la completé cuando hice la formación en Gestalt, que fundamentalmente pasa por sentir en el cuerpo, ¿no? Entonces empecé a unir todas estas cosas, ¿no es cierto? Y me di cuenta que lo importante, lo que finalmente alivia, ¿no es cierto?, a la persona que consulta, es revivir en el cuerpo, sentir en el cuerpo todo lo que está sucediendo, porque para el alma es un campo de energía, y la única forma que tiene de transmutar esa energía es sintiendo en el cuerpo. Entonces, cuanto más se siente en el cuerpo, más profundo es el trabajo, porque eso es lo que le da al alma la oportunidad de terminar con la experiencia. Por eso, para muchas personas que no lo, eh, que creen que todo es una película, ¿no es cierto?, no se trata de contar una historia, porque Ujú. cualquiera puede contar una historia. Yo te digo, ah, sí, porque a mí en el 1500, no sé, me quemaron en la hoguera y no me pasa nada, ¿no es cierto? La cuestión es sentir que te están Sentir. quemando en la hoguera, y eso no es fácil, ¿no? Por eso necesitas un terapeuta al lado que te acompañe y te ayude a hacer lo que no puedes hacer solo, ¿no?
¿Cuánto duran tus sesiones usualmente? Ya hablando de todo esto, de la suerte que no hay inducción, eso es muy cierto. El síntoma, muchas veces te conectas con el síntoma y es un puente directo hacia las experiencias. Pero las personas tienen una gran duda, ¿verdad? ¿Cuántas sesiones te tardas para poder solucionar un problema? ¿Cuánto duran tus sesiones, la experiencia de una sesión de una vida pasada? Sí. Yo trabajo, mira, yo trabajo en general en sesiones de 2 horas. Ahora, Ujú. el tiempo neto, porque hay que charlar, ¿no es cierto? Un poco Sí, sí. también. El- yo te digo, una regresión bien hecha completa más o menos, el promedio es 1 hora y media, Ujú. 1 hora y cuarto, Sí, sí. 1 hora y cuarto, entre 1 hora y cuarto, 1 hora y media. A veces puede ser que se extienda un poco más, pero básicamente con 1 hora y cuarto, 1 hora y media, el trabajo está bien hecho, porque tú tienes que abrir y cerrar también, Ujú. ¿no es cierto? Entonces hay un momento en el cual, cuando el paciente está en paz, ese es el momento para terminar el trabajo, ¿no? Y hay experiencias que son muy duras y no puedes extenderte tampoco Sí, mucho, ¿no? sí, sí. Porque el paciente a veces queda agotado, ¿no? Entonces, básicamente, el término de una sesión, el promedio es 1 hora y media, con 1 hora y media empezando y cerrando, ¿no es cierto? Eh, ¿Cuántas sesiones? Ujú. Eso depende mucho de cada persona y depende del problema o lo que venga a resolver. Esto es interesante también porque hay muchas fantasías. Hay personas que creen que en una sesión se termina todo. Puede ser que sí, pero no es lo que ocurre siempre. Algunas cosas que son muy puntuales, como puede ser a lo mejor una fobia muy puntual, puede que se resuelva en una sesión. Hay otras cosas que requieren más tiempo, pero con una, eh, con una condición básica, y es que la terapia, si bien hablamos de terapia, esto no es un tratamiento, Ujú. es un trabajo evolutivo. Ujú. Y cada persona puede tomar la sesión cuando siente que necesita hacerlo. Entonces hay personas que vienen una vez al año y hay personas que vienen 4 o 5 veces al año. Ujú. Yo diría que más de 5 veces al año es excepcional, es muy excepcional, porque una vez que se produce el trabajo sigue a nivel interno. Ujú. Ha movido una cantidad de energía y hay procesos que se siguen produciendo a nivel interior. Entonces, yo también, estas cosas las aprendí con los pacientes, con las Sí, sí. personas. Me acuerdo que cuando yo empezaba a trabajar y trabajaba una vez por semana, ¿no? Hasta que una vez vino un paciente y me dice así, textualmente: mirá, José Luis, yo me di cuenta que mi cerebro tarda 15 días en acomodarse, así que necesito Tus más 15 tiempo. días, ajá, de Y a partir espacio. de ahí empecé a prolongar las sesiones, cada 15 días, cada 20 días, una vez por mes, ¿no? Y me di cuenta que no era necesario trabajar todas las semanas, ¿no? Y cuanto más profundamente trabajas, menos sesiones se necesitan. Ujú. Ahora, hay que saber que hay cosas que van a llevar tiempo, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas más difíciles es terminar con el rol de víctima. Ujú. Eso es ¿En qué lo que consiste el rol de víctima? Ese rol, ya que es tan importante, ¿en qué consiste eso? Un ejemplo, así, ¿qué es? la víctima es aquella, ¿no es cierto?, a la cual todos le hacen algo, todo me lo hacen los demás. Ujú. Es culpa de alguien más. Es... Exactamente, ¿no? ¿Y qué pasa? La víctima sufre, su Ujú. sufrimiento es real, pero tiene una dificultad, que dejar de ser víctima implica tomar las riendas de tu vida en tus manos. Ujú. Y no todas las personas pueden hacerlo. Exacto. Entonces, algunas personas lo pueden hacer, les va a llevar varias sesiones, ¿no es cierto? Y algunas personas tal vez no lo puedan dejar nunca el rol de víctima, porque siempre obtienen un beneficio a través de eso. Siempre hay alguien que es el responsable, ¿no? Entonces, es una de las cosas, te digo, en la experiencia, una de las cosas más duras. Me acuerdo que una vez una mujer me lo definió claramente, ¿no? Trabajando con ella, me dijo: es más fácil sufrir que cambiar. Sí. ¿No? Entonces, claro, cuando cambias, cuando asumes la responsabilidad, ya no puedes echarle la culpa a nadie. Mm. Tienes que hacerte cargo de tu vida, ¿no? Entonces, por eso
esa es una de las cosas más difíciles para resolver en forma definitiva. Por supuesto que van a resolver muchas cosas, van a aliviar muchas cosas, ¿no? Pero lleva tiempo. En cada sesión hay una, por ejemplo, si alguien quiere llegar, como tú dices, 5 veces al año. En cada sesión son diferentes vidas, diferentes momentos, diferentes experiencias. Ah, ¿Cuántas sí, vidas tenemos? ¿Cuántas experiencias traumáticas del pasado o de vidas pasadas tenemos? Así, lo usual. ¿Qué es lo normal? mira, Ujú. no podemos saber cuántas Sí, vidas hemos sí, tenido. sí. Eso, Pero ¿cuántos se trabajan? O sea, cada uno es diferente. Cuando llega un cliente a tu clínica, cada vez que llega es una nueva experiencia, una nueva vida pasada. así es. Ujú. ¿Qué ocurre? Que las personas, por ejemplo, cuando vienen a la primera consulta, traen una serie de cosas. Algunas traen cosas muy puntuales, algunas personas traen, por supuesto, una historia con muchos eventos que necesitan sanar o cosas que necesitan sanar. Cuando se trabaja en una sesión, pueden pasar varias cosas. Puede que a una persona le lleve toda una sesión trabajar una experiencia de vida pasada, porque la experiencia es muy dura, porque le cuesta, porque es muy extensa, porque la persona trabaja en forma lenta. Puede ser que en una misma sesión una persona trabaje 3 experiencias de vidas pasadas diferentes. O puede ser que te haga una o dos experiencias de vidas pasadas y la experiencia de la vida intrauterina. O una experiencia de primera infancia. Una vez que la persona empieza a trabajar, el alma va trayendo las experiencias. Ujú. Termina una vida pasada, una experiencia, por ejemplo, una sesión habitual, termina una experiencia con la muerte en una vida pasada, la persona termina, trabajamos con esa experiencia, y entonces yo le digo a continuación, si hay tiempo, le digo, cuento hasta 3, y al contar a 3 irás a la siguiente experiencia que tu alma necesita trabajar. Ujú. Y aparece en otro lado, o a lo mejor aparece en la vida actual, en Sí, el momento de nacimiento, en la infancia. El terapeuta no tiene control exacto. sobre eso. ¿Eh? Es lo que de pronto empieza a surgir. Entonces, la persona trabaja, suponte, 2, 3 vidas, vuelve a los 2 meses con otra situación o con una situación similar o con algo que todavía no se completó y de pronto aparece otra experiencia. Además, esto es como el ejemplo clásico de las capas de cebolla, Ujú. ¿no es cierto? Empieza a sacar una cosa, aparece otra, aparece otra, aparece otra, hasta que de pronto en un momento determinado llegas al núcleo, ¿no? Ok. Y ahí es cuando a lo mejor se termina de resolver definitivamente el problema, ¿no? Como dije hace un rato, hay personas que lo van a resolver en 1 o 2 sesiones, hay personas a las cuales les va a llevar más tiempo, ¿no? Además, uno no puede presionar el tiempo, cada persona necesita su Sí. tiempo. ¿Eh? Yo, como ahora llevo ya 32 años, 33 van a ser trabajando con la terapia, me ha sucedido que de pronto me vienen a ver personas a una segunda, a una tercera sesión más de 20 años después, porque durante todo ese tiempo, bueno, no necesitaban hacer otra cosa, Exacto. ¿no? Entonces, hay que entender que cada persona tiene su ritmo. Me acuerdo que una mujer me lo dijo, ¿no? Cuando vino después de 20 años, ¿sabes qué me dijo? Dice, en aquella época, dice, yo creía que tenía todo resuelto, ¿no? Sí. Y me di cuenta después que no fue así. Bueno, cada uno tiene su Cada tiempo. turno. Respetar ese tiempo. ¿Qué tipo de beneficios reciben las personas? Porque hay algunos que me imagino que llegan con motivos de consulta específicos y otros que llegan más que todo como una exploración interna, como lo que tú llamas la evolución, como ir a explorar y sanar lo que hay que sanar. ¿Qué tipo de beneficios usualmente reciben las personas? ¿Qué tipo de comentarios dicen las personas cuando trabajan vidas pasadas, cuando sanan esas experiencias con respecto a su vida diaria y su vida presente, con respecto a cómo se Bueno, sienten? la mayoría de las personas lo primero que te dicen son gracias. Gracias. Sí, Ajá, sí. eso que acabas de decir es una de las expresiones más típicas. Me saqué una mochila de Eso, encima. ajá. Me saqué una carga de encima.
¿no? Me siento feliz, me siento en paz, ahora soy yo, ¿no? Por supuesto que no siempre ocurre así, pero la mayoría de las personas dicen esto. Hoy estuve trabajando aquí, ¿no es cierto?, online, y una persona me dijo, ¿no? Cuando terminó el trabajo, me dice, esto no tiene precio. Ujú. ¿No? Porque, sí, y es así, ¿no? Porque estuviste a lo mejor 20 años cargando con una cosa y de pronto te liberas, ¿no? Como me pasó una vez, hace un tiempo atrás, con una mujer también, ¿no? No me acuerdo cuál era el problema, porque una vez que trabajo ya me olvido de todo yo, ¿no? Pero sí, eh, pero recuerdo con una señora con la cual trabajé, y cuando terminó la sesión me dijo, sin menospreciar a nadie, pero es la conclusión de esta mujer, me dijo, 18 años haciendo terapia y en 2 horas terminé con esto. Ujú. ¿No? Claro, que probablemente necesitó los 18 años para poder Para llegar a hacerlo ese ahora, punto. ¿no? Exacto. Porque esto hay que entenderlo. Yo soy muy respetuoso con eso, y lo que quiero transmitir a todos los terapeutas es que todo es importante. A lo mejor, ¿no es cierto?, necesitaste hacer una serie de trabajos, pasar por haciendo Reiki, acupuntura, no sé, biomagnetismo, constelaciones familiares, descodificación, hipnoterapia, todo lo que sea. Era necesario hacer esto para poder llegar a este punto. Si Exacto. no se hubiese hecho lo anterior, ahora no se podría resolver nada, porque tendrías que resolver todo aquello, ¿no? Exacto. Entonces, todo todo Un es útil. proceso. Es un Es un proceso. proceso interior, y cada uno hace lo que puede hacer en cada momento, ¿no? Ujú. Ahora, ¿qué rasgos debería de tener un terapeuta de vidas pasadas? Porque hay muchas personas que entran en el mundo de vidas pasadas y por X o Y razón mejor deciden ya no hacerlo o simplemente no era lo que esperaban. Pero en sí, los rasgos de un terapeuta de vidas pasadas con respecto a atender a clientes y manejar emociones y todo, ¿qué rasgos debería de tener? Qué es conveniente? Y mira, lo primero de todo es que el terapeuta tiene que entrenarse, Ujú. ¿cierto? Y trabajar consigo mismo, ¿no? Trabajar con sus emociones. Por eso, en la formación, lo que hacemos cuando los terapeutas vienen a entrenarse, tienen que trabajar en forma alternativa como terapeuta y como paciente. Ujú. Esto voy a ir a otra frase de Morris Netherton, ¿no? Porque era un fenómeno. Morris Netherton decía, cuando empiezas a trabajar con vidas pasadas, vas a necesitar hacer terapia más que nunca, Ujú. porque empiezas a mover conflictos, y muchas veces lo que le está pasando al paciente puede resonar en el terapeuta, ¿no? Te vas a encontrar con muchas situaciones así, son cosas muy duras, ¿no?, que uno no las puede describir aquí en este momento. Entonces, es fundamental, lo primero de todo, el terapeuta tiene que experimentar la terapia en sí mismo, ¿no? Y van a empezar a salir cosas, ¿no? Cuanto más trabajes como paciente, mejor terapeuta vas a ser, Ujú. ¿no? Esta es la primera condición. Y hay otras condiciones que son básicas, que se requiere mucha compasión, bueno, compasión. Sí. Se requiere compasión, ¿no es cierto? Se requiere mucha paciencia, ¿no? Y respeto por el paciente, ¿no? Respeto por el dolor, y respetar, como le dije hace un rato, respetar el tiempo de cada persona. Yo no puedo presionar a una persona para hacer lo que no puede hacer en este momento porque no está preparada para eso, ¿no? Entonces, cada persona va aceptando una parte de la verdad, Ujú. una parte del dolor, hasta que llega finalmente a la sanación, ¿no? Y entender que yo no curo a nadie, es el paciente que atraviesa el dolor y sale curado, ¿no? Y mi trabajo es acompañarlo, ¿no es cierto?, para ayudarlo a atravesar ese dolor que no puede hacer solo, ¿no? Ujú. Yo creo que estas son las condiciones básicas que debe Perfecto. reunir
un terapeuta. Ok, ¿y peligros? Por ejemplo, personas a quien no deberíamos de atender con vidas pasadas, tal vez personas con trastornos de personalidad o personas psicóticas, o ¿existe algún tipo de cliente que es mejor no atender con vidas pasadas en ese momento? No, yo creo que puedes atender, es decir, las personas que tienen un trastorno de la personalidad, ¿no es cierto? Hay que trabajar el trastorno de la personalidad. ¿De dónde vienen? ¿No es cierto? ¿A qué se debe ese trastorno? ¿Es la persona o hay alguien más ahí? Ujú, ¿No es cierto? O son subpersonalidades, en fin. Eh, Básicamente puedes trabajar con todo. Ahora, puedes trabajar con psicóticos, pero yo creo que lo ideal es que sea un psiquiatra entrenado en la técnica, ujú, ¿cierto? Porque no es una persona, no es una condición fácil. exacto. Entonces hay que estar preparado para eso, hay que saber manejar la medicación también, ¿no es cierto? Pero se puede trabajar. Yo no tengo gran experiencia en eso porque trabajé con un par de personas, pero lo sorprendente es que podían trabajar con la regresión igual que cualquier persona. Además, una cosa fundamental, en terapia de vidas pasadas no trabajamos con diagnóstico, Ujú. trabajamos con el síntoma. Entonces, si yo digo que una persona tiene esquizofrenia, es una etiqueta, ¿no? Sí, es una etiqueta. Es una Es una etiqueta. Sí, totalmente. Es una etiqueta que, ¿no es cierto?, al profesional le resulta más útil para instaurar una medicación, pero aquí no vamos a instaurar una medicación, vamos a trabajar en qué consiste la esquizofrenia, a qué llamamos Ujú, esquizofrenia, ¿no? ¿Cuál es el síntoma? Y vamos a trabajar el síntoma. ujú. Y el paciente va a ir a la experiencia que tiene que resolver, porque muchas veces esto puede ocurrir, el trastorno no es del paciente, son de energías que se le han adherido, ¿no? Si tú Ujú. trabajas con esas energías, el paciente se libera, pero yo insisto en que lo ideal es que sea un psiquiatra Exacto. entrenado en la técnica, porque entonces puedes manejar todo y hay que tener Totalmente. mucha experiencia para eso, ¿no? Pero no veo que no hay una contraindicación formal, las contraindicaciones son relativas. No voy a trabajar con un paciente que está en terapia intensiva, Exacto. ¿no? O que está con un infarto en curso o con una arritmia. Ujú. Trabajar con un Alzheimer es prácticamente imposible porque necesitas el contacto, Exacto. la persona requiere comprensión intelectual para este Ujú. trabajo. Esa sería, Insight. Sí, sí. el obstáculo es ese. Ok. Necesitas comprensión intelectual para poder hacer el trabajo terapéutico, entender de qué es lo que el terapeuta pretende que el paciente haga. Excelente. ¿Y te han pasado cosas, me imagino, haciendo este tipo de trabajo, pues lógicamente te toca a veces tal vez toparte con fenómenos un poco paranormales, tal vez hablando de lo que son espíritus, energías, fuerzas oscuras, Ah, bueno, ¿y no? ¿Sucede este tipo de trabajo también? eso de Dentro de... todos los días, ¿Cómo, cómo? eso es de todos los Es días. de todos los días, ¿ok? Contanos un Si poco no de sobre todos eso. los días, un par de veces por semana ocurre eso, Ok. ¿no? Porque estás trabajando con eso. Ujú. Justamente, tú sabes que yo he escrito un libro ¿Sí? específicamente sobre la terapia de la posesión espiritual, que no hay posesión, aclaramos, Ujú. ¿no? El título del libro es así porque la gente lo que entiende, ¿no? Exacto. Pero no existe la posesión, pero sí ¿Qué es lo que está pasando? entidades, perdón, ¿Qué es lo que está pasando? lo que, Cuando hay posesiones espirituales, sí, lo que sucede, lo primero, que los síntomas que presenta el paciente no le pertenecen ok, al paciente o a la persona que los tiene, ¿no? Son prestados, son de otro, ¿no? Porque cuando un alma desencarna, cuando un alma deja el cuerpo, no se convierte en maestro, sigue con todos los problemas sin resolver. De hecho, si así no fuera, no estaríamos trabajando nosotros con esto. exacto. Estamos arrastrando cosas de vidas pasadas. Cuando el alma deja el cuerpo, sigue con la culpa, con el odio, con el rencor, con el miedo, ¿no? Y entonces, eh, ¿qué le pasa? Por alguna razón no puede ir a la luz y entonces se queda en el campo físico y de pronto se adhiere al campo vibratorio de una persona. Entonces no hay posesión, sino que el alma
desencarnada se convierte en un alma perdida, decimos alma perdida porque extravió el camino hacia la luz, y entonces se adhiere al campo vibratorio de una persona viva. Y cuando se adhiere al campo vibratorio, la persona empieza a sentir sensaciones, emociones y pensamientos a veces que no le pertenecen, puede cambiar su conducta, ¿no es cierto? Y no son de la persona. Lo Ujú, que sucede es que muchas veces uno no se da cuenta de esto. Te puedes pasar toda la vida teniendo un par de inquilinos y no darte cuenta, ujú. ¿no? De ¿Cuántos inquilinos. que no Y, pagan, ¿no? y existen inquilinos que tal vez no son espíritus perdidos o desorientados, sino que son lo que se llama en ciertas religiones como demonios y así fuerzas oscuras, malignas y cosas por el estilo. ¿Puede existir eso? ¿Está dentro de este proceso o teoría que tú manejas? Sí, pero vamos a aclarar una Sí. cosa. Eh, los demonios no existen. Ok. No Ujú. existen demonios. Existen almas, ¿no es cierto?, que eh, por alguna razón, ¿no?, por alguna razón hostigan a una persona en particular. Y generalmente cuando eso ocurre es porque tienen cuestiones pendientes de otras vidas. Es muy interesante porque Sri Aurobindo, ya hace como 100 años atrás, él las denominaba fuerzas adversas. Estas cosas esto que tú decías, las fuerzas oscuras, en realidad son fuerzas adversas que se oponen a nuestro desarrollo, obstaculizan nuestro camino, pero por lo general tienen una cuestión pendiente con la persona a la cual están hostigando. Sí, pueden ser muy duras, pueden ser bastante perversas, por así decirlo, pero en realidad lo que están ejecutando es una venganza, ¿no? Es Ujú. decir, a nadie se le pega un espíritu de esto por casualidad. Ok. Algo tienes que ver, algo tienes que haber hecho. Ujú. Y se da en otra vida. Algo que hiciste, algo que sucedió en otro momento, en otra experiencia, en otra vida. Algo que sucedió en otra vida, ¿no es cierto? Puede ser esto sin ánimo, ¿no es cierto? Sin juicio, lo que voy a decir, ¿no? Pero puede ser el alma de un aborto, por ejemplo, Ujú, ¿no?, ujú, que está enojado o enojada, ¿no es cierto? Entonces, o persigue a la mamá o persigue al que iba a ser su hermanito o su hermanita. mm, Esto ya lo he visto varias veces, ¿no? ujú. Entonces, puede ser de esta vida. O, no sé, te peleaste con un socio, el socio se murió y ahora el socio se quiere vengar de ti, ¿no? Eso puede suceder. Eso puede Eso puede suceder, suceder. sí. Ujú. Y hay personas que llegan contigo que ese es el motivo de consulta. Por ejemplo, siento que tengo la impregnación, un inquilino. Siento que Eh, hay un inquilino. ¿Puede ser un motivo de consulta? puede ser un motivo de consulta, pero no vienen con esa, Ah, eso es lo que... Ajá. sí, no lo tienen claro. Ok. A ver, algunas personas pueden ser que sí. Me acuerdo una vez un paciente me dijo, siento que tengo un inquilino conmigo, Ajá. ¿no? Sí, ¿no? Pero la mayoría de las personas vienen con el síntoma, ¿eh? Y tú trabajas el síntoma y resulta que en lugar de una vida pasada te aparece otra persona, Ujú, ¿no?, que ujú. está allí. ¿Mm? Mira, te voy a contar una anécdota que está en uno de mis libros, está Por justamente favor. ese libro, ¿no? Era una muchacha joven que, que vino a trabajar un problema particular, ¿no? Nada que ver con lo que pasó después. Hizo varias sesiones conmigo y un día, charlando así, previo al trabajo, me cuenta como al pasar, ¿no?, que tenía un miedo particular, ¿no?, y que este miedo era que no podía quedarse en el baño con la puerta abierta. Se Ujú, daba duchas rápidas, ¿no es cierto?, 2 minutos, nunca podía cerrar la puerta, porque cuando estaba en el baño sentía pánico, ahogo. Cuando estaba en la calle o en la universidad era un problema. Cuando estaba en la facultad, en la universidad, y necesitaba ir al baño, se hacía acompañar por una amiga, entonces que custodiaba que nadie entrara porque dejaba la puerta abierta. ujú. Entonces, un día en ese momento yo le pregunto, bueno, ¿y cuánto hace que tienes este miedo? Y hace 5 años, o sea que no era algo de toda la vida, ¿no? Hace 5 años. ¿Y qué pasó hace 5 años en tu vida? No pasó nada. ¿Murió alguien en tu familia? Me dice, ah, sí, murió mi tía.
¿y de qué murió tu tía? De un infarto mientras estaba duchando. Y la tía estaba con ella. Ujú. Entonces, cada vez que ella entraba al baño, lo que sucedía era la tía que estaba con ella, que sentía el El mismo mío. momento del infarto, el ahogo y todo Ah, eso. ok. ¿Sí? Y bueno, trabajamos con la tía, le explicamos la situación, se fue a la luz y desapareció el miedo. Ujú. Excelente. Cuando, Así es. cuando dices que trabajaste la abuela, ¿eso en qué consiste? ¿Manejas algún tipo de inversión de roles durante la terapia o hablas directamente con la abuela Habla, en este caso? sí. Si la persona lo permite, la mayoría de las personas lo permiten, algunas les cuesta hacerlo, pero la otra conciencia, porque es una conciencia en definitiva, se manifiesta a través de la persona, del paciente, Ujú. utilizando sus cuerdas vocales y su voz. Yo simplemente le digo, bueno, una vez que está identificado el problema, le digo a la persona, le vas a prestar tu voz y tus cuerdas vocales para que yo pueda dialogar con fulana, con fulano, ¿no es cierto? Y entonces le explicamos la situación. Y quien está ahí te explica. Y lo interesante es, ¿no es cierto? Porque esto es una de las cosas más interesantes, es que es otra personalidad que habla en ese momento. Habla con otro lenguaje, con otro léxico, le cambia la voz y ahí te da la pista de lo que puede ocurrir con el problema de las personalidades múltiples, ¿no? Sí. ¿Son subpersonalidades o es alguien más que está ahí? ¿No? Obviamente, cuando hay más de uno y que hablan, eso puede provocar un desquicio a Sí. nivel mental en la persona, ¿no? Y no es una psicosis, es que hay seres que están allí, ¿no? Así que lo que ocurre es eso, que básicamente tienes que hablar en forma directa, dialogar con el alma perdida, explicarle la situación, ver cuál es su necesidad y ayudarla a ir a la luz. Ujú. ¿Has tenido, me imagino que sí, almas resistentes a, conflictivas, un poco renuentes a tomar esa decisión de soltar, de irse a la luz? ¿O? Sí, a veces ocurre eso y a veces hay que negociar, quedarse, decirle que lo piense, que vuelva en otro momento. La mayoría se va, pero lo que sucede es que a veces, el otro tema es que a veces es la persona que no quiere Eso. que se vaya, porque sea como sea, es un acompañante. Ujú. ¿No? Te voy a contar otra anécdota de una señora, una muchacha también de mediana edad, que tenía a su mamá con ella, que había fallecido, ¿no? Entonces hacemos el trabajo, y finalmente la mamá se va a la luz. Cuando termina el trabajo, la paciente se pone a llorar. Y yo le digo, ¿y ahora qué te pasa? Es que ahora sí se murió mi mamá. Mm. ¿Mm? Ahora sí se fue. Ah, ¿comprendes? Entonces, claro, para algunas personas, ¿no es cierto? Sea como sea, es una compañía. Ujú. ¿No? Y cuando lo descubren, porque a veces no se dan cuenta que está, cuando descubren que está, no quieren que se vaya, ¿no? Entonces, ahí no puedes hacer nada. Ujú. Perfecto, interesante, muy interesante. Vamos a contestar preguntas. Están haciendo una Sí, gran cantidad de preguntas, ¿ok? Y si no, me démosle matan tiempo. después. Voy a escoger algunas. Sinceramente, voy a agarrar los que estoy viendo aquí. Vamos a ver, voy a hacer un poco espacio aquí. Tengo aquí la pregunta de Alicia Gulino. Dice, pregunta, ¿por qué los que no creen en vidas pasadas no entran en esto y no pueden experimentarlo? Sí. Bueno, lo primero de todo, no hace falta creer, como lo dije al principio, no hace falta creer en la reencarnación y en las vidas pasadas. Cuando las personas vienen a la consulta, no hablamos de eso. Yo ni siquiera les digo que vayan a una vida pasada. Ujú, Trabajamos el síntoma y el síntoma te lleva directamente a la experiencia que puede estar en esta vida o en una vida pasada. Y ujú, hay muchas personas que, bueno, no creen y de pronto les pasa esto, ujú. ¿no es cierto? Entonces, no es una condición necesaria creer en la Creer, reencarnación. sino No, que no es, sentir.
Es necesario sentir el síntoma de nuevo, regresar al síntoma. Sí, lo importante es el trabajo terapéutico, no hablamos de eso. ¿Eh? Excelente, excelente. Tengo aquí a Katia Flores, dicen, los que fuman tienen inquilinos. Y cuando hablo de fumar, adicciones en general, ¿se puede dar por Sí, esto? en general sí es así. Eh, y son difíciles de resolver justamente por eso, ¿no? Eh, los que fuman, te lo voy a decir crudamente, cuando tú fumas, hay alguien que te está fumando a ti, Ujú, ¿no? Porque los inquilinos, justamente, ¿qué pasa? Todos estos productos se volatilizan. Entonces tú fumas, tomas alcohol, el producto final de eso es que pasa al campo vibratorio, ¿no? Porque se volatiliza. Y entonces las almas perdidas, los inquilinos, se pegan a tu campo vibratorio y están experimentando, ¿no es cierto?, el placer del vicio o de lo que sea. Y por eso es tan difícil dejarlo, ¿no? Aunque obviamente con hipnosis es una de las cosas que mejor funcionan. ujú, Yo he tenido experiencias trabajando con vidas pasadas y no es tan exitoso, ¿no? ujú, Porque hay otro tipo de cosas, ¿no? exacto. Pero si hay un inquilino y si el inquilino se va, entonces sí, eso va a desaparecer. Perfecto, perfecto. Entonces, con alcoholismo, drogas fuertes, muy adictivas, puede ser un excelente complemento, pero a veces sí es necesario darle un enfoque más multimodal, más Absolutamente. totalmente, ¿verdad? En particular con las adicciones. Con las adicciones necesitas, ¿no es cierto?, trabajar en un enfoque multimodal, donde la terapia de vidas pasadas es un elemento más, una herramienta más, ¿no es cierto?, dentro del conjunto que tiene que estar integrado con otros profesionales, ¿no? Ujú. Excelente. Tengo aquí una pregunta de Isidora Melek. Vamos a ver si, sí, vamos a ver, lo voy a tratar de... Aquí está. Dice, ¿alguno al despertar de una experiencia, ya sea hipnótica o de vidas pasadas, puede quedarse atrapado en esa vida pasada? Bueno, Ya está atrapado en la vida pasada, ¿no? eso, esa es la respuesta, ¿no? Ya estás atrapado y lo mejor que te puede pasar es salir del atrapamiento. Exacto. Eso, sí, eso es una fantasía que tienen muchas personas, ¿no? Pero lo que sucede, para terminar con ese temor, es que no viajamos a ningún lado, porque no existe el tiempo, no viajas en el tiempo, no viajas al pasado. El pasado está aquí contigo todo el tiempo, está en tu inconsciente y lo que tienes que hacer es bajarlo a la conciencia física, ¿no? Pero ya está aquí, entonces ya estás atrapado o atrapada en el pasado. Excelente. Tengo aquí otra pregunta. Eh, vamos a ver si... Dice, ¿consideras que los vínculos de vidas pasadas son buenos? ¿Aún mantenerlas en el presente? Bueno, depende cómo sea el vínculo, ¿no es cierto? A ver, todos estamos de alguna u otra manera, estamos vinculados con almas de vidas pasadas. Naciste en una familia y seguramente que con algún miembro, como mínimo, con un miembro de la familia has tenido vínculos en vidas pasadas. Con tu pareja has tenido vínculos en vidas pasadas. Con tus hijos has tenido vínculos en vidas pasadas. Ahora, tener un vínculo en vida pasada no te obliga a mantenerlo ahora. Ujú. Porque a lo mejor, esto ocurre también, estamos atrapados en los vínculos también, ¿no? Repetimos conductas del pasado, ¿no? Y a veces las repetimos para terminarlas, ¿no? De modo que mantener el vínculo puede ser positivo, pero también puede ser la oportunidad para terminar con él. Perfecto, excelente. Y aquí tengo una pregunta bastante interesante. Muchos de mis estudiantes me dicen esto, ¿ok? Y entiendo tu punto de vista, pero me encantaría porque muchos los que están viendo son hipnotistas, son hipnoterapeutas. Y dice, don José Luis, me encanta su método. Pero ¿será que es posible o cree de que sería aún más efectivo durante tal vez un estado de hipnosis alcanzado en el sonambulismo y cosas por el estilo? Me imagino que te han hecho esta pregunta mil veces. Lo he leído en tu libro y no, no quiero debatir. Quiero saber tu opinión Así es. exactamente de eso. Lo que sucede que, bueno, como tú lo entenderás mejor porque eres un especialista en Ujú, esto, es que la gente
no entiende exactamente lo que es, lo que es la La hipnosis. hipnosis, La exacto. gente piensa que con la hipnosis se va a quedar dormida, que va a perder la conciencia. Exacto. Y eso no es así, Exacto. ¿cierto? Entonces, no depende de la hipnosis el trabajo, Exacto. sino que depende de la técnica que utilices Exacto. y de la experiencia del terapeuta. Ujú. Puedes utilizar cualquier método, pero yo te voy a decir algo. Un par de veces me han consultado personas terapeutas que trabajaban con hipnosis y me preguntaban cómo hacía yo para resolver los bloqueos cuando el paciente se bloquea, Ujú. ¿no? Entonces, no hay, no hay necesidad. Exacto. Eh, No hay yo respeto necesidad de una métodos inducción, de los otros terapeutas, ¿no es cierto? Porque tienen sus resultados y con la técnica que utilizo yo, que es a partir del síntoma, todos los pacientes trabajan, exacto. salvo aquellos que no pueden y que no van a poder nunca con cualquier otra Eh, técnica, ¿no? ¿Te ha pasado? Porque a mí me ha pasado personas, porque yo trabajo muy similarmente. Por ejemplo, no necesariamente necesito una inducción hipnótica. Como tú dices, tus clientes cuando llegan están con el síntoma presente, están yendo a terapia, están yendo a un lugar, el contexto, están yendo con un profesional, están pagando. O sea, quiera que no, el problema es serio. Significa que la emoción, la sensación, el síntoma está. Y no necesariamente yo cuando trabajo con clientes, yo hasta trato de no buscar, no utilizar una inducción, sino que de simplemente hablar un poco y tratar de conectar con la emoción y utilizar eso como un puente hacia el pasado y trabajar lo que hay que trabajar. Em, y entiendo, yo pienso que hasta debe de facilitar un poco más tu trabajo al no usar la palabra hipnosis, a no mencionarlo, porque es cierto lo que tú dices, muchas personas en el momento que dices hipnosis, las personas se asustan, se preocupan. Bueno, también en el momento que dices vidas pasadas, ¿verdad? Y llegan a expresar cierta duda muchas veces y a sentir esa preocupación, pero lo que tú estás diciendo es que no es necesario una inducción hipnótica, no es necesario hablar de hipnosis para poder darle esa experiencia terapéutica al cliente. Absolutamente. No hay necesidad de hacer nada. Lo que Totalmente. decía Netherton, la persona está contando su problema, ya está en regresión, Exacto. ya estás ahí. Si tú haces una inducción, la puedes hacer, pero lo que va a suceder, van a pasar dos cosas, o un par de cosas. Una, pierdes tiempo, Sí, que puedes utilizarlo para trabajar con la terapia, totalmente. porque te va a llevar un rato. Segundo, si utilizas una inducción y en particular si utilizas una relajación, lo que puede pasar es que el paciente viene con angustia y cuando tú terminas con la relajación, al paciente se le fue la angustia Totalmente. y te perdiste el síntoma y te perdiste la puerta de entrada. Exactamente. Estoy totalmente de acuerdo. Eso. Totalmente de acuerdo, porque y es algo que les digo a mis estudiantes, ellos lo saben. Si su cliente está expresando la emoción, por favor no lo pares y digas, espere, espere, solo voy a hacer una inducción primero. Te voy a relajar y después, no hombre, es de aprovechar el momento. El cliente está dándote la emoción, la mente subconsciente o inconsciente está presentando la sintomatología en la terapia y lo que tú dices ahorra tiempo, el hecho de ir detrás del síntoma, trabajar el síntoma lo antes posible. ¿Tienes alguna técnica para poder hacer o guiar a que la persona poco a poco se tope con la emoción, note la emoción, sienta la emoción y que lo puedas utilizar como una regresión? Bueno, yo parto de lo que trae el paciente, lo Ujú. que trae la persona a la consulta. Trae miedo, trabajaremos el miedo, trae angustia, trabajamos la angustia. Lo que hay que hacer es simplemente es pedirle al paciente que localice el síntoma donde está la emoción o la sensación, y a partir de allí profundizarlo más profundamente. ¿Qué ocurre? Eh, la persona, suponte, viene con una sensación de angustia. ¿Dónde siente la angustia? En la garganta. Muy bien, siente la angustia en la garganta. ¿Qué sientes cuando sientes la angustia en la garganta? Y siento que se me cierra la garganta. Y cuando se te cierra la garganta, ¿qué sienten los pulmones? Y siento que no puedo respirar. Y cuando los pulmones no pueden respirar, ¿qué le pasa al cuerpo? Y entonces va sumando una cosa, más otra, y de pronto aparece en una experiencia. Ya está en la experiencia. Ujú, La pregunta clave es, ¿dónde estás cuando se te cierra la garganta? ujú, ujú. Como si tuvieses dónde. ¿No? ¿Cómo disparas eso? Esas preguntas claves de decir, por ejemplo, ¿en dónde te encuentras ahora? O ¿cómo es que tú lo abordas? El momento, digamos, pongamos el ejemplo de una persona está
tú le estás hablando de esto y comienza a notar esa sensación en la garganta, hasta por un momento cierra los ojos y nota la angustia. En ese momento, tu intuición terapéutica, ¿cuál es la pregunta que haces? ¿Cuál es el? Yo no te sé decir el proceso porque esto es Sí, espontáneo, sí, sí. ¿no? Entonces lo que tengo que explicar ahora ocurre en 2 minutos a lo Ujú, mejor, o 3 minutos, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacerlo con algo más claro. Suponte que el paciente me dice que siente un dolor en el estómago, ¿no? ujú, ¿Y a qué se parece el dolor en el estómago? Como si fuera qué cosa. Como si tuviese un puñal clavado. ujú. ¿Y dónde estás cuando tienes el puñal clavado? Ok, Porque es obvio que aquí en el consultorio no está el puñal, exacto. ¿no? Dice, estoy aquí, bueno, aquí y dónde más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que lo sacas a la persona del contexto de la consulta, cuando hay cosas obvias, ¿no es Ujú, cierto? Entonces, básicamente, el proceso es este, ¿no? Es que el paciente sienta que pueda asemejar esa sensación a algo que lo esté provocando e inmediatamente la pregunta es como si estuvieses dónde, porque todo es como si supieras. ujú. Ah, ok. Todo es así, como si Como si supieras. supieras. Sí. Ujú. Ok, excelente. Me acordé de una anécdota ahora, cómo fue el momento en el cual yo dejo de hacer inducción y paso a trabajar directamente, ¿no? Y me acuerdo fue con una mujer que habitualmente hacía inducción, una relajación. Y de pronto un día comienzo a hacer la inducción y de pronto la persona me dice que tenía, que se sentía incómoda, tenía una incomodidad en el hombro. Y no sé por qué se me ocurrió preguntarle, a ver, ¿y cómo es esta incomodidad? Sienta la incomodidad. Y de pronto apareció en otro lado, ¿no? Entonces, cuando terminamos el trabajo, me dice, me gustó mucho cómo entramos esta vez, sin relajación, sin nada, ¿no? Y los pacientes te enseñan. Ahí me di cuenta, con esta mujer, me di cuenta que ya no era necesario, que si el paciente venía con el síntoma, que si el paciente experimentaba una molestia, porque yo estuve tentado de pedirle, de hacerle la relajación, pero dije no, que sienta la molestia Ahí está. y ahí empezó la cosa. Sí, Ujú. Así como tú dices, tus clientes, tus pacientes te enseñan. Te enseñan cómo sí. hacer las cosas. ¿Verdad? Excelente, excelente. Muy bien. Algo que, proyectos del futuro, cursos, ¿tienes algo planificado para los que están observando en este momento? ¿Algún tipo de curso presencial, en línea, algo que tus servicios con Bien, respecto a las bueno, enseñanzas de vidas pasadas? sí, vamos viendo cómo se van desarrollando los acontecimientos Eso sí. actuales, ¿no? Sí, hay muchas cosas que tuve que cancelarlas, no pude viajar a Argentina, ¿no es cierto? Entonces tuve que cancelar cosas allí, pero si todo va bien, en octubre comenzaré un curso nuevo de formación en España, Ujú. ¿no? ¿En qué Un curso ciudad? en la ciudad se llama Sant Feliu de Guíxols, Okay. ¿no? Está 2 horas de Barcelona, 2 horas y media de Barcelona, más o menos, en la Costa Brava. Un lugar hermoso, muy lindo, ¿no? Entonces, si todo va bien, en octubre comenzaremos una formación allí. Okay. En cuanto en cuanto al trabajo online, estoy empezando ahora, es decir, ya estoy trabajando en consultas online con las regresiones muy bien, con resultados sorprendentes, ¿no? Yo no me imaginaba que esto iba a funcionar tan bien online y el próximo paso será más adelante hacer algún curso teórico Sí, sí. online, porque la práctica no se puede hacer, ¿no? Exacto. Esto es como querer aprender a cirugía online, Exacto. no lo puedes hacer, ¿no? Exacto. Pero en su momento ya veré de instrumentarlo por lo menos a un par de clases teóricas online. Lo que voy a hacer, sí, próximamente online, un seminario en Buenos Aires, un seminario online en junio, que son los ensayos previos, ¿no es cierto?, para hacer los cursos. Así Excelente. que bueno, en octubre también, si se puede viajar, hago mi taller favorito, que son 5 días en la isla de Ibiza, ¿no? Qué Eh, alegre. sí, Qué alegre. ese es un taller, sí, ¿Es sí, vivencial? Vivenciar la... es vivencial. Vivencial, ok. Es un taller solo para sanación.
Ale- ¿no? Ahí no hay formación, es un taller solo para sanación, son 5 días, ¿no? Que trabajamos allí con la regresión y con algunos rituales, también con los elementos básicos, el aire, el fuego, la tierra y el agua, ¿no? Qué excelente. ¿Esto es grupal? ¿Lo que es esta sanación en Ibiza es grupal? Bueno, el taller, sí, el trabajo se hace en grupo, pero las regresiones en forma Ah, individual, ok. dentro del grupo, ¿no? Mm. Ah, ok. Ok, ya entendí. Sí, sí. Ya entendí. Son Es un taller que está limitado a 12 personas, ¿no? Es el máximo con el cual puedo Sí. trabajar. Entonces están todos presentes. Esto lo vengo haciendo desde hace muchos años, este tipo de talleres, donde se trabaja así con la energía grupal, pero las regresiones se hacen en forma individual, pero dentro del grupo. O sea, todos están presentes y viviendo, o sea, están ahí en Claro, porque conjunto. el trabajo es para todos en Exacto, realidad, ¿no? exacto. Y es muy fuerte así, porque en una sesión uno puede hacer el trabajo que a lo mejor habitualmente pueden estar 4 o 5 sesiones, ¿no? Ujú. ¿Por qué se da eso? Y por la energía del El grupo, grupo, ¿verdad? sí, la energía del grupo, y porque además empieza a trabajar una persona y lo que trabaja esa persona despierta cosas en los otros, y a lo mejor vienes a trabajar algo y terminas trabajando otra cosa, ¿no? Ujú. Y como tú dices, todo es un proceso, todos llegaron ahí por alguna razón, Y esa coincidencia o sincronicidad de estar ahí. absolutamente, sí. Esto ya, bueno, ya ya lo tengo asumido de hace Ajá. rato. Qué excelente, qué Llegan los importante. que tienen que llegar, ¿no? Ok, excelente. Bueno, no te quito más tiempo. Muchísimas gracias por regalarme tanto tiempo de tu tiempo, ¿verdad? Y estoy seguro, vamos a ver, asistieron muchas personas el día de hoy. Te doy las gracias por darme esta oportunidad de tenerte aquí, de hablar sobre las vidas pasadas de este arte que estás compartiendo ante todo el mundo con tus enseñanzas, terapias y... Perdón, otra preguntita. El mundo está cambiando, estamos trabajando mucho en línea. ¿Cómo fue esa transición? Disculpa que te tiro esta pregunta. Esa transición de comenzar a llevarlo en línea, ¿se puede? ¿Se puede hacer vidas pasadas en línea? ¿Cómo te ha ido hasta ahorita? Pues muy bien, hace un par de semanas, 3 o 4 semanas que empecé a hacerlo. Confieso que durante mucho tiempo me resistí a Sí, hacerlo, ¿no? sí. Pero en este momento la demanda es muy importante, ¿no es cierto? Y curiosamente tenía algunos discípulos que ya lo estaban haciendo, digo, a ver, si lo hacen ellos, ¿no es Lo cierto? Y puedo hacer. además no había otra forma, Es porque me que estaba sí. llamando gente que no puede venir a la consulta, estamos hablando gente de aquí, bueno, donde estoy yo en España, pero ahora estoy trabajando con gente del otro lado del Atlántico también, ¿no? Y para mi sorpresa, lo confieso porque fue una sorpresa, ¿no es cierto? Se trabaja extraordinariamente bien, ¿no? Se puede profundizar, obviamente que no es lo mismo cuando uno está al lado, ¿no es cierto? Pero los trabajos se hacen, es más, eh, confieso que me canso más online que en forma presencial, ¿no? Totalmente. Eso es algo que yo también experimenté. Yo he estado trabajando ya por 5 años en línea, haciendo regresiones en línea y todo. Y últimamente, estos últimos meses, me da un descanso. Porque es cansado. Atender 4 clientes en un día. Presencialmente es mucho más fácil que atender 4 clientes en línea. Todo amplifica tu habilidad de crear rapport, tu tono de voz, la visión, la sensación, todo como terapeuta debe de como que amplificarse aún más para crear ese mismo impacto. Sí, porque hay que estar concentrado en la pantalla, ¿no? Eso. Todo el tiempo, Ajá. ¿no? Pero la otra cuestión que me sorprendió mucho fue la proximidad, ¿no? La intimidad, Sí, ¿no? Y hasta te diría que algunas personas se entregan más fácil, sí, ¿no? sí. Es que sí. Pero estamos en el 2020. ¿Quién hubiera sabido que íbamos a estar haciendo regresiones en línea? En línea, qué interesante. Lo bueno es que Sí, es era, efectivo, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Unas últimas palabras para los suscriptores, para las personas que están observándote en este momento. Algo que les gustaría dejarles con un mensajito, con un algo. y lo primero que se me ocurre es que cuando trabajamos con vidas pasadas, entendemos el sentido
y lo valioso de la vida presente, ¿no? Todos estamos aquí para cumplir un propósito, no importa que lo tengamos claro o no, lo importante es que esta vida tiene un sentido, pero además es una gran oportunidad para nuestra alma, para cambiar cosas del pasado, ¿no? De modo que nos liberamos del pasado y entendemos que esta vida es una oportunidad para el alma, una nueva oportunidad. Y creo que todos tenemos esa nueva oportunidad. Esa nueva oportunidad. Bueno, muchísimas gracias, doctor José Luis Cabuli. Agradezco tu presencia, ¿ok? Y ojalá se pueda Gracias a dar ti de por nuevo la en algún otro invitación. momento. Hasta pronto. Ah, gusto, gusto. Bueno, amigos, ahí estamos. Con respecto a esta maravillosa entrevista, profundizamos bastante. Estoy seguro que ustedes pudieron absorber mucha información con respecto a lo que nos estaba contando. Ustedes ya saben que aquí en la descripción estará toda la información del doctor José Luis Cabuli con respecto a futuros cursos, contactos y todo lo que ustedes necesitan para poder contactarse con ellos, con él en este caso. Y les quiero dar las gracias a todos ustedes por apoyar el canal. Ustedes que tal vez son nuevos al canal, por favor, también si nos podrían apoyar, suscríbanse al canal, comenten, compartan, hagan todo aquello que nos sirve a nosotros que estamos compartiendo esta información y tratando de poner estas terapias, estos enfoques terapéuticos en alto alrededor del mundo para que se comiencen a ver como procesos convencionales, terapias que realmente funcionan como podemos ver. Entonces, muchísimas gracias a todos, un abrazo electrónico en línea a todos y nos vemos hasta la próxima. Buenísima onda, ahí nos vemos.